Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, para serles sinceros, ha dado mucho de qué hablar y ha causado bastante revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de la pareja que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán visto por el título, vamos a adentrarnos en un momento muy particular que involucra a estos dos queridos actores, un momento que comenzó con felicitaciones y terminó con una sorpresa que, para muchos, rayó en la crítica. Sí, hablamos de ese instante en el que Kerem felicitó a Hande y luego, aparentemente, lanzó algunas pullas o comentarios que dejaron a más de uno con la boca abierta. Así que, si son fans de Kerem, de Hande, o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias y los giros inesperados de las celebridades turcas, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles y analicemos qué pudo haber pasado, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos con esta intrigante historia. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Lofisinder, como se le conoció en muchos países. Su relación fuera de las pantallas capturó la imaginación de millones de fans, quienes seguían cada uno de sus pasos, cada aparición juntos, cada muestra de afecto. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan lineales como nos gustaría, y a veces, lo que parece una simple felicitación puede esconder capas de significado, o al menos, ser interpretado de maneras muy diversas. El punto álgido de nuestra discusión hoy se centra en una felicitación que Kerem Bürsin dirigió a Hande Erçel en un evento o publicación, y que, inmediatamente después, pareció ser seguida por comentarios que muchos interpretaron como una crítica velada, o al menos, una observación un tanto peculiar. Para entenderlo mejor, debemos ponernos en contexto. Imaginen un escenario, quizás una entrega de premios, una fiesta de cumpleaños, o incluso una publicación en redes sociales. Hande Erçel, siempre deslumbrante, recibe un reconocimiento, un logro, o celebra un hito importante en su carrera. En este momento, Kerem Bürsin, quien en ese entonces era su pareja, se acerca o publica un mensaje para felicitarla. Hasta aquí, todo parece normal, incluso tierno y romántico. Las felicitaciones públicas de parejas famosas suelen ser momentos muy esperados por los fans, quienes disfrutan de estas muestras de apoyo mutuo. Sin embargo, la narrativa cambia cuando, tras esa felicitación inicial, Kerem emite unas palabras adicionales. Y aquí es donde las interpretaciones se disparan. Según los reportes y los comentarios de los fans que presenciaron o leyeron estos eventos, la segunda parte del mensaje de Kerem sonaba diferente. Podría haber sido algo sobre la presión mediática, sobre la dificultad de la fama, o quizás sobre las expectativas que recaen sobre los actores. Algunos medios lo describieron como un zasca, otros como una crítica sorpresa, y muchos fans, al leerlo, se quedaron desconcertados. ¿Por qué felicitar a tu pareja para luego, en la misma intervención, decir algo que podría interpretarse como una sombra o una crítica? Analicemos algunas de las posibles interpretaciones que surgieron en ese momento. Una de las teorías más comunes es que Kerem, al ver el éxito arrollador de Hande, y quizás sintiendo la presión de su propia carrera o de la relación, quiso expresar de forma sutil las dificultades que conlleva ese nivel de fama. Tal vez, en su afán de ser sincero, dejó entrever que el camino no era tan fácil como parecía desde fuera, o que había aspectos de la vida pública que podían ser agotadores. Es posible que él buscara ser realista, pero sus palabras, al no ser tan claras o al ser dichas en un contexto de felicitación, generaron confusión.
Otra interpretación posible es que se tratara de una forma de poner los pies en la tierra a Ande, o a sí mismo, en medio de la euforia del éxito. En el mundo del espectáculo, es fácil dejarse llevar por la fama y el reconocimiento, y quizás Kerem, con sus comentarios, intentaba recordarles a ambos la importancia de mantener la humildad y la perspectiva. Sin embargo, como mencionamos, el hecho de que lo hiciera justo después de una felicitación pública pudo haber resultado chocante. También existe la posibilidad, como muchos fans sugirieron, de que las palabras de Kerem fueran malinterpretadas o sacadas de contexto. En el mundo de la prensa y las redes sociales, una frase puede ser amplificada, distorsionada, o analizada con una lupa que no siempre refleja la intención original. A veces, un comentario dicho en tono de broma o con una intención mucho más benigna puede ser captado por la audiencia como algo negativo, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida privada es objeto de constante escrutinio. Es importante recordar que, en ese entonces, Kerem y Ande eran una pareja en el ojo del huracán. Cada uno de sus gestos, cada palabra, era analizada y debatida por miles de seguidores. La dinámica de su relación, su futuro juntos, y su éxito individual eran temas de conversación constantes. En este contexto, cualquier comentario que pareciera desviarse de la narrativa de la pareja perfecta o el amor incondicional tendía a generar una reacción más intensa. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo exactamente Kerem Bürsin? Aquí es donde los detalles se vuelven cruciales, aunque a menudo son esquivos. Las versiones varían, pero se hablaba de algo así como: felicidades, mi amor, por todo tu éxito. Es increíble verte brillar. Pero recuerda, este camino, aunque glamuroso, tiene sus desafíos, y la verdadera fortaleza reside en saber navegar las tormentas. O quizás algo más directo, como: te felicito por este logro, es merecido. Solo espero que sepas mantenerte firme ante la presión que esto conlleva. Estas son recreaciones, claro está, pero capturan la esencia de lo que muchos sintieron que Kerem quiso transmitir. La felicitación, seguida de una advertencia o una observación sobre las dificultades, creó esa dualidad que generó la sorpresa y la crítica. Los fans se dividieron ante esta situación. Por un lado, estaban aquellos que admiraban la honestidad de Kerem, que veían en sus palabras una muestra de madurez y realismo. Creían que era bueno que, en medio del éxito, alguien le recordara a Ande, y a sí mismo, que la vida en la industria del entretenimiento no es un cuento de hadas perpetuo. Estos fans apreciaron la profundidad de sus comentarios, pensando que Kerem buscaba proteger a Ande o advertirla de las trampas de la fama. Por otro lado, un sector significativo de seguidores encontró sus palabras poco apropiadas, incluso desubicadas. Argumentaban que, en un momento de celebración y felicitación, no era el lugar ni el momento para hablar de dificultades o presiones. Consideraban que Kerem debería haber sido puramente de apoyo y alegría, y que sus comentarios restaban brillo al logro de Ande. Para ellos, fue un momento de decepción, como si la burbuja de la relación perfecta se hubiera pinchado con una dosis de realidad poco deseada. Podemos también considerar que Kerem, como figura pública y como pareja, sentía una responsabilidad de ofrecer una perspectiva completa. Quizás él, con su propia experiencia en la industria, había aprendido lecciones valiosas sobre los altibajos del éxito y las exigencias de la vida bajo los reflectores. En lugar de simplemente lanzar elogios vacíos, optó por una felicitación más compleja, que incluyera una dosis de advertencia o reflexión. Sin embargo, la ejecución, o la forma en que estas palabras fueron percibidas, no fue la esperada. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. No son solo historias de amor perfectas y momentos idílicos. Detrás de las cámaras, hay personas con sus propias inseguridades, sus propias visiones de la vida, y sus propias formas de comunicarse. Lo que para uno puede ser una muestra de preocupación y sinceridad, para otro puede ser una crítica innecesaria. Además,
la forma en que los medios y los fans interpretan y amplifican estos eventos juega un papel crucial. Una frase, sacada de contexto o analizada sin la información completa, puede dar lugar a titulares sensacionalistas y a debates interminables. Es muy fácil caer en la trampa de juzgar a las celebridades basándose en fragmentos de información, sin tener una comprensión completa de la situación. En retrospectiva, este incidente, independientemente de la intención original de Kerem Bürsin, sirvió para recordarnos que incluso las parejas más admiradas pueden tener sus propios matices y complejidades. No todo es blanco o negro. Y quizás, en lugar de buscar la perfección irreal, deberíamos apreciar la autenticidad, incluso cuando ésta viene envuelta en comentarios que nos sorprenden. Podríamos argumentar que, si bien la felicitación fue un gesto positivo, la adición de comentarios sobre las dificultades, especialmente si fueron expresados de manera pública, podría haber sido manejada de otra forma. Tal vez una conversación privada, o un momento más oportuno para compartir esas reflexiones. Sin embargo, también es cierto que las celebridades a menudo se ven obligadas a hacer declaraciones públicas en momentos que no eligen. Este evento también pone de manifiesto la presión a la que están sometidas las parejas de celebridades. Cada uno de sus actos es escrutado, y se espera que proyecten una imagen de armonía y apoyo constante. Cualquier desviación de esta imagen puede ser interpretada como un signo de problemas. Finalmente, es importante recordar que Kerem y Hande ya no están juntos. Su ruptura, que ocurrió tiempo después de este evento, añadió otra capa de significado a todas sus interacciones pasadas. ¿Fue ese comentario una señal temprana de que las cosas no estaban tan bien como parecían? ¿O simplemente fue una observación aislada que no tuvo mayor trascendencia en el futuro de su relación? Es algo que nunca sabremos con certeza. Lo que sí podemos concluir es que este incidente, Kerem Bürsin felicita y luego sorpresa critica a Andercel, como lo titulamos, nos dejó una lección sobre la complejidad de la fama, la comunicación en el ojo público, y la forma en que interpretamos las acciones de nuestras celebridades favoritas. Nos recordó que detrás de cada pantalla de glamour, hay personas que navegan sus vidas con sus propias complejidades. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado ese intrigante momento en el que Kerem Bürsin felicitó a Andercel, y cómo esa felicitación fue seguida por comentarios que generaron sorpresa y diferentes interpretaciones, que algunos vieron como una crítica velada. Analizamos las posibles razones detrás de estas palabras, las reacciones de los fans, y lo que este evento nos enseña sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y la comunicación pública. Hemos visto cómo una felicitación puede transformarse en un debate, y cómo la fama a menudo nos presenta un lado más complejo de las figuras públicas. Espero que hayan encontrado esta discusión tan fascinante como nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por acompañarnos en este recorrido. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem estaba siendo sincero y realista, o que sus comentarios fueron inapropiados? ¿Cómo creen que se deben manejar estas situaciones en el ojo público? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen like. Su pulgar hacia arriba es una gran motivación para seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, así llegaremos a más personas interesadas en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.